doctor Amílcar Bonilla, profesor titular de la materia, compañeros doctorandos, público en general que nos escucha, nos observa a través de la plataforma virtual. Para mí es un placer estar en esta noche y disertar sobre un tema que no es el objeto de estudio de mi trabajo de investigación, pero sí va a llevar parte dentro de esa investigación. El tema es el juez de ejecución penal como garante de derechos humanos en el sistema penitenciario panameño. Cuando nosotros hablamos de, ¿verdad?, el juez de ejecución penal como garante de los derechos humanos, nos abocamos a los sistemas penitenciarios. Los sistemas penitenciarios a nivel de Latinoamérica, a nivel internacional y sobre todo a nivel nacional enfrentan múltiples desafíos, así conllevando, ¿verdad?, a comprometer a esas garantías fundamentales de los privados de libertad, en este caso, los condenados. ¿Cómo nosotros hablamos por qué el juez de cumplimiento debe de ser garante dentro de para resguardar los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad? En este caso, los condenados, porque observamos que en los centros penitenciarios hay, ¿verdad?, una sobrepoblación de personas detenidas. No existe o existe poca, minimizada, vamos a decir, programas que conlleven a esa rehabilitación de esos privados de libertad, sobre todo los condenados. Hay una limitante de ofertas de esos programas. También existe en esta fase, como es la fase de cumplimiento, una escasa supervisión judicial. Y esa escasa supervisión judicial durante la ejecución de la pena nos lleva o los conlleva a esa violación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, en este caso los condenados. El juez de cumplimiento debe de ser garante de los derechos humanos de las personas condenadas. Nosotros debemos de hablar de los antecedentes de los privados. Okay. Gracias. Para hablar un poquito, ¿verdad?, cómo surgen los jueces de cumplimiento, nosotros tenemos que ir primeramente a la Ley 40. La Ley 40 del 26 de agosto de 1999 establece el régimen especial de responsabilidad penal, sobre todo para los adolescentes. En esta ley, en su artículo 33, podemos observar que se establece la figura de los jueces de cumplimiento. Dos jueces de cumplimiento precisamente para la jurisdicción penal. Luego, el Código Penal, en su texto, ¿verdad?, Ley 14 del 2007, en sus artículos 52, nos habla de esos subrogados penales, iniciando, ¿verdad?, cómo se puede ir o solicitar esos subrogados penales. Y encontramos nosotros los artículos 63, 64, 65, 66, 67 y siguiente, cómo nosotros podemos hacer esas solicitudes para acudir ante los jueces de cumplimiento. ¿Qué debemos de hacer? Entonces, acudimos mediante a manera de antecedente. Luego entra en vigencia el Código Procesal mediante Ley 63 del 28 de agosto del 2008,
Sabemos que el proceso penal está estructurado en fases. La fase de investigación, fase intermedia, fase del juicio oral, y precisamente en la fase de ejecución podemos observar dentro de esa ley, ¿verdad?, que en su artículo 508 habla precisamente de los derechos de las personas privadas de libertad, en este caso los condenados. También el artículo 509 nos habla de lo que son las competencias del juez de cumplimiento. ¿Quién es el juez de cumplimiento? ¿Cuáles son sus funciones del juez de cumplimiento? Precisamente para la actuación del juez de cumplimiento es necesario que haya una sentencia, y esa sentencia debe de estar debidamente ejecutoriada para efectos de que el juez de cumplimiento tenga, ¿verdad?, precisamente ese control. ¿Y cuál es su función? Su función es, ¿verdad?, de observar, garantizar que las personas cumplan su condena, pero también debe de garantizar que al cumplir esas personas su condena, debe de respetarse los principios. Y estamos hablando de los principios de legalidad, el principio de humanidad, ¿verdad?, que está establecido en la Constitución Nacional, y sobre todo el principio de reinserción social, porque eso es lo que se busca, ¿verdad?, con las personas que están condenadas, que si bien cierto no puede ser X delitos, pero la persona está condenada y la persona necesita que se le respeten sus derechos y garantías que están establecidas precisamente en la Constitución, en las diferentes leyes, como el Código Procesal, el Código Penal y los convenios del cual Panamá es signatario. Profesor, no puedo... Bueno, continuamos, ¿verdad? La función, decimos, del juez de garantía es supervisar, la supervisión, judicial de la ejecución de la pena. Tiene ese control de legalidad sobre las condiciones de la persona condenada. Déjelo hasta allí. No me lo pase. Ajá. Tiene también como función la protección de los beneficios de los condenados, sobre todo en el sistema penitenciario, en las cárceles donde se encuentran alojadas esas personas. También tiene como función esos mecanismos de reclamo y fiscalización. Esas son las funciones especiales que tiene un juez de garantía. Sobre todo que tiene que tener presente su actuación es cuando exista una sentencia y que esa sentencia esté debidamente ejecutoriada. Allí dentro de la lámina nosotros podemos observar los derechos humanos que debe prevalecer sobre todo a esas personas que se encuentran en ese estado de cumpliendo, ¿verdad?, esa condena. Y hablamos primeramente de la Constitución. El artículo 17 nos habla de ese principio, ¿verdad?, que también lo tocó la profesora María Antonieta, que es el principio de humanidad. Sea como sea su condena, los privados de libertad no pierden sus derechos. Sus derechos están establecidos en la Constitución. Hablamos también del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. El artículo 14 nos habla entonces de esas garantías procesales. El Convenio Americano sobre Derechos Humanos, el artículo 8, garantías judiciales, y el artículo 25 sobre la protección judicial. También tenemos, ¿verdad?, como base y que debe de respetar
los jueces de cumplimiento son las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, las reglas de Nelson Mandela. Tenemos las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Porque esas personas en condiciones de vulnerabilidad las podemos observar, ¿verdad? Y sabemos del todo, todos conocemos la situación que se encuentran los centros penitenciarios en nuestro país. Hay un hacinamiento, no hay ese tratamiento adecuado para esas personas que están cumpliendo una condena, aunque tenemos una ley, que es la ley 55 del 2003, que habla de esa reorganización, ¿verdad?, penitenciaria, de los sistemas penitenciarios, pero lo que nosotros hacemos énfasis es a que el juez de cumplimiento tiene un deber sobre todo para velar y esa función que le compete a él de garantizar que las penas se cumplan, también tiene esa garantía de que se les respeten los derechos humanos. Pero sabemos que en nuestro país, ¿verdad?, es donde más se violan los derechos humanos. Hemos observado, hemos visto dentro de las noticias que nos hablan sobre las violaciones de los derechos humanos. Estas personas que se encuentran alojadas en los centros penitenciarios muchas veces no tienen esa oportunidad, si no tienen una defensa que les solicite alguna, valga la redundancia, o haga una solicitud, ¿verdad?, que le beneficie, no lo hacen. Entonces encontramos esa función de ese juez de cumplimiento pasivo o que no tiene esa autonomía suficiente para velar por los derechos de esas personas. Aquí hablamos, ¿verdad?, también como el juez garante y fiscalizador. Claro que es garante, claro que tiene que ser fiscalizador sobre todo de los derechos, sobre todo, ¿verdad?, que esa persona sea, ¿verdad?, beneficiada con un programa, ¿verdad?, de resocialización. Pero observamos en la práctica que estos jueces son muchas veces subjetivos. Les dejan la carga a los jueces de apelaciones. ¿El por qué? No sé. Si tienen, ¿verdad?, las herramientas para decidir sobre la solicitud de alguna persona que esté en estas condiciones, si no va por medio de la defensa, porque también ellos pueden hacer esas solicitudes. Es lo que buscamos, ¿verdad?, a que esas personas, una vez que estén condenadas, tienen esos derechos y que esos derechos deben de ser respetados y que para eso tenemos la figura de ese juez de cumplimiento que debe de velar por las funciones que le atribuye, ¿verdad?, la ley. Aquí hablamos de que controla la legalidad de el cumplimiento de la pena. Es cierto, porque su función, ¿verdad?, la ejerce una vez que la persona esté condenada, una vez que esa sentencia esté debidamente ejecutoriada. Pero también debe de ser garante, ¿verdad?, para resolver solicitudes del condenado. No le dejamos toda la carga porque sabemos que existe la ley, ¿verdad?, que reorganiza los sistemas penitenciarios, como la administrativa, que está en el 200, ¿verdad?, en el 2000, la ley 55 del 2003. Le dejan entonces la carga a la administración de la ley y observamos allí entonces que el juez tiene una mínima participación y es donde se le violan los derechos a esas personas que están alojadas en los centros penitenciarios. Debe de atender incidentes de cumplimiento, debe de atender
ejercer la fiscalización continua respecto, ¿verdad?, a las normas constitucionales. Hombre, si tiene, ¿verdad?, normativas dentro de sus funciones, ¿por qué no ejercerlas? Seguimos. Me quedé aquí. Hablamos también de la tutela efectiva, acceso a la justicia desde la prisión. Y esto es fundamental, porque nosotros aquí, sobre la tutela efectiva, ¿verdad?, desde la prisión, ya lo habíamos analizado y lo vemos a diario, que la persona que está alojada en un centro penitenciario, ¿verdad?, se le es restringido ese derecho. Es difícil que la misma persona haga esas solicitudes para el cual puede ser beneficiado con un programa de resocialización. ¿Qué es lo que se busca? Que las personas sean resocializadas. Y hay muchas personas que observamos que han sido resocializadas y están, ¿verdad?, definitivamente cumpliendo un rol fundamental en nuestra sociedad. Entonces, el objetivo, ¿verdad?, de esta presentación es sobre todo al respeto de esos principios de humanidad que tienen esas personas, al resocialización efectiva a esos programas, ¿verdad? Observamos hace como 2 o 3 meses que creo que la ministra, no sé, tienen un programa por lo menos en las privadas de libertad obtuvieron, ¿verdad?, unas 500 prelibertades. Se le aplaude, pero no solo a las femeninas, también tenemos, ¿verdad?, una sobrepoblación de personas masculinas que se encuentran en diferentes situaciones. Entonces debemos también tomar, ¿verdad?, esa iniciativa para todas las cárceles que están sobrepobladas en nuestro país. Hay retos y desafíos, definitivamente que existen muchísimos retos, porque también nosotros debemos de fortalecer la figura de ese juez de cumplimiento y darle esa total autonomía que se merece, que le conceden las leyes. ¿Por qué no dejarle el trabajo administrativo a los centros penitenciarios donde no nos damos cuenta, ¿verdad?, de las violaciones que existen dentro de las cárceles? Tienen falta de recursos humanos, definitivamente hace muchísima falta, ¿verdad?, a esos recursos humanos, a esos recursos materiales, a esos retrasos en las atenciones de las diferentes solicitudes que hacen los participantes que están condenados. Hay una sobrecarga de trabajo definitivamente que la persona, que el juez de garantía debe y está para allí para, creo que hay intervención, para tratar, ¿verdad?, de ayudar, apoyar a que esas cárceles sean, ¿verdad?, un poco, o esas personas condenadas sean beneficiadas con diferentes programas que nosotros también debemos de proponer como, ¿verdad?, coadyuvantes de la justicia. Tenemos necesidad de mejorar las condiciones del sistema penitenciario. Tenemos unos sistemas y no solamente a nivel nacional, a nivel, ¿verdad?, mundial, que las cárceles definitivamente existen muchas, pero muchas situaciones inhumanas con esas personas que definitivamente sus derechos son violentados. Miren, las personas condenadas no pierden sus derechos están allí. Entonces debemos de respetar sus derechos, debemos de apoyar a esa resocialización de esas personas que deben de tener esa oportunidad para que sean, ¿verdad?, beneficiados o sean
personas de bien dentro de nuestra sociedad. Hablamos de algunas conclusiones que vemos allí. Su intervención es activa en la etapa de ejecución de la pena. Claro que debe de ser activa. Ya le habíamos informado que el juez de ejecución penal está normatizado y tiene sus funciones, pero vemos esa pasividad dentro de su ejecución, claro, de supervisar, de garantizar, de velar por esas personas que están condenadas, pero también de resolverle sus problemas si a bien tengan derecho también. El ejercicio efectivo de su función requiere independencia, ya lo habíamos dicho, el juez de ejecución debe de tener esa autonomía y no adherirse a lo que es la administración, ¿verdad?, que está dentro de la reorganización del sistema penitenciario. Observamos, ya les había dicho, en la práctica hay muchos jueces que son definitivamente, no sé ni cómo llamarlo, pero no toman esa decisión que deben de tomar, ¿verdad? Son subjetivos, le tienen como temor a que resolver las solicitudes que la persona condenada tiene derecho. Debemos entonces hay que fortalecer las figuras, ¿verdad?, a efectos de que mejoren sus condiciones con la ayuda, ¿verdad?, de programas. Entonces vamos a tratar de fortalecer la figura del juez de garantía, porque definitivamente su función debe de ser eficaz, sobre todo para que se le respeten esos derechos a esas personas que están condenadas. Ya les había dicho, no es mi tema de investigación, debe de ser parte, lo voy a tocar parte dentro de mi investigación, pero no es el tema de mi investigación. Les agradezco muchísimo su atención. Gracias, profesor. Gracias, compañeros.